Bienvenidos a esta sesión sobre el diagnóstico del cáncer colorectal y canal anal. Este tema es esencial, ya que estas neoplasias representan una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en oncología. La detección temprana es clave para mejorar los resultados clínicos. Hoy abordaremos síntomas de sospecha, pruebas diagnósticas y la importancia del estudio anatomopatológico. Como siempre, soy el Dr. Castro del Grupo Ángeles. En esta presentación nos enfocaremos en 3 puntos clave. Comprender los síntomas que nos llevan a sospechar la presencia de un tumor colorectal. Asociar las pruebas diagnósticas con sus indicaciones, ventajas y limitaciones y, por último, revisar los fundamentos del informe anatomopatológico, pieza clave para confirmar el diagnóstico. Un ejemplo clínico. Imaginen un paciente de 60 años, con anemia ferropénica inexplicada y pérdida de peso. Este cuadro clínico debería activar las alertas diagnósticas para evaluar el posible cáncer colorectal. El cáncer colorectal puede diagnosticarse de 2 maneras. Primero, mediante pruebas de screening como colonoscopia o test de sangre oculta en heces en pacientes asintomáticos. O, tras el inicio de síntomas que motivan la consulta. El screening ha demostrado ser efectivo para detectar tumores en etapas tempranas, reduciendo la mortalidad significativamente. Sin embargo, su implementación sigue siendo limitada. Formas de presentación. El cáncer colorectal se presenta típicamente de 3 maneras. Por síntomas de sospecha como sangrado digestivo, dolor abdominal o cambios en el ritmo intestinal, por un hallazgo incidental identificado durante un screening, o por un ingreso urgente por complicaciones como obstrucción o perforación. Por ejemplo, una paciente joven que acude a urgencias por obstrucción intestinal. En la exploración se encuentra una masa palpable en abdomen derecho. Este tipo de presentación suele corresponder a estadios avanzados, y subraya la importancia de no retrasar el diagnóstico. Síntomas principales. Los síntomas más frecuentes incluyen sangrado digestivo, presente en el 37% de los casos al diagnóstico, dolor abdominal en el 34% de los pacientes y anemia ferropénica, detectada en el 23%. Un dato interesante. La localización del tumor influye en los síntomas. Los tumores del lado derecho suelen manifestarse con anemia ferropénica, mientras que los del lado izquierdo presentan obstrucción y cambios en el ritmo intestinal. Por ejemplo, una mujer de 45 años con hematoquesia y pérdida de peso requeriría una colonoscopia urgente. Síntomas según localización. La localización del tumor tiene un impacto significativo en la clínica del cáncer colorectal. Por ejemplo, los tumores del lado derecho del colon suelen manifestarse con anemia ferropénica y hematoquesia debido al contenido líquido en esta región. En contraste, los tumores del lado izquierdo son más propensos a causar obstrucción intestinal y cambios en el ritmo evacuatorio, ya que aquí el contenido es más sólido y el diámetro luminal más reducido. Por último, los tumores del recto se asocian con síntomas como tenesmo, dolor rectal y heces de menor calibre. Pensemos en un caso clínico, un paciente de 70 años, con historia de hematoquesia y pérdida de peso, requiere una evaluación inmediata mediante colonoscopia para descartar malignidad en el lado derecho. El diagnóstico inicia con una anamnesis detallada, en la que es crucial identificar antecedentes familiares de cáncer colorectal, síndromes genéticos asociados y factores de riesgo personales, como enfermedad inflamatoria intestinal o tabaquismo. En la exploración física deben buscarse signos sugestivos como adenopatías, hepatomegalia o ascitis. El tacto rectal es indispensable en tumores de esta región, permitiendo evaluar masas o irregularidades. Un ejemplo clínico. Un paciente con antecedentes familiares de cáncer colorectal que presenta rectorragia intermitente debe ser sometido a un enfoque integral que incluya esta evaluación inicial. Test de sangre oculta en heces. Este test es una herramienta clave para el screening. Existen 2 variantes principales: los basados en guayaco, más sensibles a interferencias alimentarias, y los inmunoquímicos, que detectan hemoglobina humana con mayor especificidad y sensibilidad. Aunque útil en detección temprana, no es suficiente en pacientes con síntomas de alto riesgo, quienes requieren estudios más definitivos como la colonoscopia. Consideremos un caso. Un paciente asintomático de 55 años con test inmunoquímico positivo debe ser evaluado con colonoscopia para localizar posibles lesiones precursoras o malignas. Colonoscopia. La colonoscopia es el estándar de oro para el diagnóstico del cáncer colorectal. Permite la localización,
biopsia y resección de lesiones sospechosas, además de identificar neoplasias sincrónicas. Visualmente, los tumores suelen presentarse como masas polipoideas o exofíticas, a menudo con ulceración o friabilidad. Un caso clínico típico sería un paciente con anemia ferropénica de origen oscuro, en quien la colonoscopia revela una lesión ulcerada en el colon derecho. La biopsia confirmará la naturaleza maligna de la lesión. Otras pruebas diagnósticas. Existen métodos complementarios a la colonoscopia. La sigmoidoscopia flexible, aunque útil para visualizar el lado izquierdo del colon, no es adecuada para una evaluación completa. La colonoscopia por tomografía computarizada, colonoscopia virtual, ofrece una alternativa en pacientes con colonoscopias incompletas, aunque su uso es limitado debido a la necesidad de confirmar hallazgos con biopsias. Finalmente, la cápsula endoscópica es prometedora en ciertos casos, pero aún no está recomendada como prueba de rutina. Un ejemplo clínico sería un paciente con sospecha de neoplasia en el colon proximal no visualizada por colonoscopia estándar, en quien se considera una colonoscopia virtual para clarificar el diagnóstico. Pruebas de laboratorio. En el diagnóstico del cáncer colorectal, las pruebas de laboratorio juegan un papel secundario pero relevante. La analítica general puede revelar anemia ferropénica, un hallazgo común en tumores del lado derecho del colon. Sin embargo, su ausencia no descarta la enfermedad. Los marcadores tumorales, como el antígeno carcinoembrionario y el CA19-9, tienen baja sensibilidad para la detección en estadios iniciales, pero pueden ser útiles para el seguimiento postoperatorio. En desarrollo, pruebas innovadoras como la detección de ADN circulante y microARN están ampliando las posibilidades para el diagnóstico temprano. Un caso ilustrativo. Un paciente con antígeno carcinoembrionario elevado post-cirugía podría indicar enfermedad residual, lo que requiere evaluación adicional. El estudio de extensión evalúa la afectación locorregional y a distancia. Se utiliza la tomografía toracoabdominal para valorar extensión local, infiltración de estructuras adyacentes y metástasis. La resonancia magnética nuclear de pelvis, fundamental en tumores rectales para precisar la extensión local y ganglionar. Además, la resonancia de hepática en aquellos tumores metastásicos para evaluar resección, y el PET, que se reserva en casos seleconados. La confirmación diagnóstica se realiza mediante el estudio anatomopatológico. Más del 90% de los tumores son adenocarcinomas, pero también se encuentran variantes como tumores neuroendocrinos y linfomas. El grado de diferenciación desde bien a mal diferenciado influye en el pronóstico. La evaluación incluye la profundidad de infiltración, metástasis ganglionares y la clasificación TNM. Un ejemplo práctico sería un adenocarcinoma pobremente diferenciado con infiltración transmural y ganglios positivos, lo que indica un estadio avanzado y requiere tratamiento multimodal. Las determinaciones moleculares en tumores metastásicos son esenciales para guiar el tratamiento, entre ellas KRAS, clave para predecir la respuesta a terapias dirigidas, BRAF, asociado con peor pronóstico, ER2, potencial diana terapéutica en casos seleccionados, y la inestabilidad de microsatélites y útil para inmunoterapia. Un caso clínico. Un paciente con cáncer colorectal metastásico MSI-H puede beneficiarse de inhibidores de puntos de control inmunitario, cambiando drásticamente el abordaje terapéutico. Te invito para que visites los otros videos que tenemos sobre el cáncer de colon y recto. Para más información, y no olvides de suscribirte a nuestro canal.